muchos nombres en distintas partes de Europa. ¿Cómo se llama? Art Nouveau en Francia. ¿Perdón? Modern Style en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos también. Liberty. Secesión en Austria. Jugendstil o algo así en los países nórdicos. Es decir, que es un movimiento que recibe muchos nombres diferentes. Más cosas. El modernismo rechaza los productos industriales porque dice que son feos. ¿Y qué es lo que intenta hacer el modernismo? ¿Qué intenta hacer el modernismo? Hacer cosas originales que no sean todas iguales. Muy bien, romper con esa tradición, ¿no?, del producto industrial y que no fueran industriales. Y después el modernismo se inspira en un movimiento previo que protagonizado en Inglaterra por William Morris, que se llamaba Arts and Craft, lo que hoy en día llamaríamos artes y oficios. Morris también reacciona frente a los productos industriales, los considera feos y piensa que hay que volver un poco a la artesanía, al diseño. Bueno, pues eso inspira a los modernistas. Esto es el Parque Güell de Barcelona. Hoy estamos con las obras de Gaudí. Ayer vimos la Casa Batlló, vimos la Casa Milà y vimos la Sagrada Familia. Otra de las obras más representativas de Gaudí es el Parque Güell. ¿Y qué pasa con Gaudí? Pues que Gaudí es modernista, pero a la vez es difícil de clasificar, ¿verdad? Sin embargo, fijaros qué cosa tan curiosa. ¿Qué tenemos aquí? Unas columnas, ¿verdad? Que parecen ¿qué? Parecen troncos de árboles, pero son columnas. ¿Y a alguien le suena esto? ¿Qué puede ser eso? El arquitrabe dividido en 3 bandas. Es decir, aunque Gaudí hace cosas muy rompedoras, la base, ¿cuál es? Al final, Grecia y Roma siempre están presentes, en el fondo, ¿verdad? Bueno, esto es el Parque Güell de Barcelona. Dice que el Parque Güell... Vaya. Es un parque público... Bueno, que hay que leer un poquito. Doña Mercedes está deseando. Vale. Es un parque público con jardines y elementos arquitectónicos situado en la parte superior de la ciudad de Barcelona, España, en las aspiraciones de la sierra de Collserola, ¿no? Creo yo que es. El parque se halla en la ladera sur del barrio de la ciudad. Bueno. Y coordinante de la del parque. Vale, que eso tampoco nos interesa mucho. Venga, a partir del parque fue diseñado... El parque fue diseñado por el arquitecto Antonio Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán por encargo del empresario Eusebio Güell, construido entre 1900 y 1914, fue inaugurado por el público en 1926. Vale, ¿por qué se llama Parque Güell? Fue encargado por un empresario que se llamaba Eusebio Güell. Si ustedes se fijan, la Casa Milà se llama así porque se lo encarga un señor de apellido Milà, la Casa Batlló se llamó así y el Parque Güell por tan lo mismo. ¿Qué refleja eso? ¿Qué había en Barcelona a principios del siglo XX? Dinero. Una burguesía con mucho dinero se había enriquecido gracias a la industria y querían pues casas de diseño, zonas públicas bien diseñadas y acuden a Antonio Gaudí. Muy bien, como dice aquí, el Parque Güell es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí, pertenece a su etapa naturalista en la que se inspiran las formas orgánicas de la naturaleza, busca nuevas soluciones, presenta cierto barroquismo. ¿Qué quiere decir eso? Mucha decoración, cierto horror al vacío. Eso no quiere decir que sea de estilo barroco. Cuando hablamos de barroquismo, más bien, puede ser cualquier estilo, es que está muy sobrecargado, busca mucho la decoración. Y bueno, ¿Cuántas etapas tiene la obra de Gaudí? Porque dice que está en la etapa naturalista. Básicamente, yo no lo clasificaría en etapas, porque no merece mucho la pena.
¿Qué me dicen ustedes de esto? A ver. Es bonito. Utiliza mucho la técnica del azulejo como elemento decorativo, pero los azulejos cortados, rotos. Muy bien. ¿Qué hacían los modernistas? ¿Huían de qué? De las líneas rectas. Huían de las líneas rectas, preferían las curvas, las espirales y una decoración, como vemos aquí, de trozos de azulejo, pues que le da mucho colorido. De hecho, mucha gente sigue haciendo esto en los parques y jardines, ¿no? Sigue decorando así. Un poco de influencia de Gaudí. Influencia de la naturaleza. Esto de aquí parece una gruta, ¿no? O cuevas, pero aquí también estas columnas parecen columnas dóricas. Esto parece un arquitrabe, esto un friso, aunque modificado, ¿no? Porque quiere imitar a la naturaleza, entonces hace como fueran árboles o cuevas. Muy bien, ¿quién es este muchachote? Un lagarto. Un lagarto, o podría ser una cabeza de un dragón, ¿no? No sé. De eso también hay en Punta Umbría por ahí, ¿no? Hombre, del tamaño del Parque Güell y de la calidad, yo creo que Yo tengo una no. foto de cuando era pequeña de la playa, que es una cosa lisa. A ver, si estuviste en Barcelona, Pues no sé. ¿no te acuerdas? A mí esto me recuerda a la casa de Hansel y Gretel. Total. ¿A que sí? Es verdad, A casa de chocolate. Bueno, esta imagen es chula, ¿eh? Muy bien, ¿y esto qué decimos de esto? Esta es la columnata de San Pedro del Vaticano. ¿Sí o no? Pero en versión modernista, ¿no? Hombre, No sabemos, bueno. La verdad es que Gaudí es rompedor porque hace cosas diferentes, ¿eh? No se había visto estas cosas antes en la arquitectura. O si alguien se atrevió, de luego no lo llegó a terminar. Muy chulo. Fijaros qué buena idea. Estos son un banco corrido. ¿Qué hace con el banco? Hace como una serpiente. ¿Y qué es lo que consigue? En muy poco espacio puedes tener un banco corrido para que se siente un montón de gente, ¿verdad? Simplemente haciendo que gire. Y la decoración pues muy chula. Bueno, Gaudí, obras de Gaudí. Grandes obras de Gaudí. Bueno, esto de aquí se llama El Capricho de Gaudí. Y cosa curiosa, no está en Cataluña. ¿Dónde está? En Cantabria. Fue un encargo del Marqués de Comillas. Y si nos fijamos, ¿a qué nos recuerda? Pues al Parque Güell, a la casa de Pecadillo. Nos recuerda a la casa de Hansel y Gretel del Parque Güell, ¿verdad? Pues fíjate, tú ahora estaba yo mirándolo y digo, me recuerda un poquito a los edificios de aquí de Aníbal González. Lo que pasa es que Aníbal González era mucho más sobrio, ¿no? No tenía esa parte imaginativa. Claro, cuando quieras. Pero me ha recordado a las casas que tienen Araceli y Aníbal González. Vamos, sin este tipo de extravagancias decorativas, ¿no? Bueno, pues el capricho de
La Casa Vicens, esto tampoco lo hemos visto. Se trata de su primer proyecto de importancia, Casa Vicens. ¿Por qué estamos viendo esto? Pues porque muchas veces cuando ponen la Sagrada Familia dice, diga otras obras de Gaudí. ¿Qué obras podemos decir ya? Pues Ca- la Casa de Hansel y Gretel, no vale. La Casa Milá, o la Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Familia, el Parque Güell, el Capricho, en comillas, Cantabria, la Casa Vicens. Esta ya la conocemos, ¿no? La Sagrada Familia. La Casa Botines, anda, es de estilo neogótico. ¿Sí o no? Sí. Al principio de su vida, Gaudí es más bien un arquitecto más neogótico que modernista. No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con lo que hará después. La Casa Botines. Los pabellones Güell, dentro de las propiedades de Güell, aparte de los jardines, hizo unos edificios. Fijaros, por ejemplo, estas rejas. Las bodegas Güell, el palacio Güell, el parque Güell, el palacio episcopal de Astorga. Yo creo que ahí podemos parar. Es decir, si nos cae Gaudí y nos dicen, ¿qué obras de Gaudí sabe usted? Pues podemos decir la Casa Milá, la Casa Batlló, la Sagrada Familia, el Capricho de Comellas, la Casa Vicens, la Sagrada Familia ya hemos dicho, la Casa Botines, neogótica, y ahora empezamos. Los pabellones, Güell. Las bodegas, Güell. El palacio, Güell. El parque, Güell. Y lo dejamos ahí. Muy bien, pues eso quiere decir que si ustedes se fijan, nos vamos a nuestra página favorita, que es Distrito Único Andaluz. Ahora verán ustedes a las del Distrito Único dentro de un ratito. Si ustedes se fijan, hemos hablado de Goya, ¿sí? ¿O sí? Hemos hablado de Lacroix en el romanticismo, o también. Realismo, hemos hablado de Courbet, pues también. Arquitectura, hemos hablado de historicismos, los edificios de hierro y cristal y del modernismo, pues también. ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos de cabeza a dos movimientos. Uno se llama impresionismo y el otro, como no tiene nombre, ¿qué le han puesto? Post-impresionismo, detrás de los impresionistas, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes son los impresionistas? Bueno, vale, son mucha más gente, pero los más famosos, los que nos pide el tema, por lo menos que tratemos, es... Exacto. Normalmente en francés no se pronuncia la última sílaba, la última consonante, así que no se diría Monet, ¿no? Se diría Monet. En este caso se pronuncia Renoir. Los diptongos en francés hoy se dice UA, pues Renoir, sin pronunciar mucho la R. Y en este caso, si no pronunciamos la última consonante, Degas. ¿Quiénes son? Monet, Renoir, Degas, aunque hay muchos más impresionistas, pero por lo menos nos piden que tratemos eso. Y dentro del impresionismo nos ponen un escultor. ¿Cómo se dice eso? En castellano sería Rodin, pero en francés suena así que Rodin. Bueno, pues Monet, Renoir, Degas y Rodin. Y después, los post-impresionistas, ¿quiénes son? Cézanne, Gauguin,
Van Gogh. Repetimos. Cézanne. Paul Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Bueno, tampoco es tan difícil. Vamos a ver, se puede decir perfectamente Monet en castellano, pero normalmente la gente, hay ciertas pronunciaciones que se asocian en francés al inglés o a otros idiomas. Por ejemplo, casi todo el mundo dice Shakespeare, ¿no? La gente no suele decir Shakespeare, aunque en castellano sería correcto pronunciarlo así, ¿no? Pues sí. En el caso de la pintura se suele hablar de Monet, Renoir, Degas, Rodin, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Nosotros nos vamos al impresionismo. Muy bien. Para eso nos vamos a nuestro temita. Y nos puede ayudar un poquito para la introducción. ¿Alguien se acuerda de esto? El juramento de los Horacios. Qué valientes eran los Horacios. Uy, ¿alguien se acuerda de esto? La libertad. La libertad guiando al pueblo de la Croa. Realismo, uy. ¿Alguien se acuerda de esto? El entierro de Ornans de Courbet, ¿era? Este no lo hemos visto. Anda, lo teníamos que haber visto. Bueno, no pasa nada. Vale, el impresionismo. Vale. Como antecedente del impresionismo está el paisajismo inglés y para eso hay que ver una obra de Turner que es muy chula. Vale, esto es de un inglés que se llama Turner y se llama Lluvia, Vapor y Velocidad. ¿Qué le está pasando a la pintura de finales del siglo XIX, doña Rocío? ¿Cómo? Comiendo. ¿Qué le está pasando a la pintura? ¿No lo sabes? No sé qué está pasando. Algo le está pasando. ¿Qué le está pasando a la pintura? Está Es más abstracta y no es la cosa va a captar rápido, aunque todavía tenemos algo relacionado con el mundo real, ¿no? ¿Qué se ve? Un acueducto puede ser, se llama lluvia, vapor y velocidad. ¿Qué es qué? Un tren, ¿se ve aquí la locomotora? La pintura empieza a alejarse de la realidad, ¿no? Cuando la pintura se parece mucho a la realidad, decimos que la pintura es realista o, si se parece a la naturaleza, es naturalista. Muy bien. Realismo o naturalismo. Cuando la pintura se aleja de la realidad, decimos que empieza la pintura, como ha dicho Inés, la pintura abstracta. ¿Qué es la abstracción? Cuando la pintura representa cosas que se alejan de la realidad. Aquí todavía tenemos algunos nexos de unión, ¿no? Porque tenemos el ferrocarril, lo que parece las vías del tren, un acueducto. Pero, oye, es interesante, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado al dibujo? ¿Es importante el dibujo? Sí. No tanto, es lo que quiere decir. El dibujo ya no es muy importante. ¿Es importante el color? No es importante. No es importante. ¿Qué es importante? ¿Qué intenta captar Turner? El La color, realidad. el cielo, Turner no intenta hacer una pintura realista, naturalista, no intenta hacer una fotografía, ¿no? Se empieza a alejar de la fotografía y empieza a intentar captar movimiento, la velocidad. La pintura empieza a buscar otras cosas.
Pregunta, ¿por qué la pintura se empieza a alejar de la realidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hala! Muy bien dicho. ¿Por qué? Muy bien dicho. ¿Y cómo se llaman las primeras fotos? No. Eso es un tipo de fotografía. Las primeras fotos son los daguerrotipos. ¿Por qué la llaman fotos? Anda, mira, este sabéis quién es. Una foto de Edgar Allan Poe. ¿Que por qué se llama daguerrotapo? Uy, daguerrotapo, no, daguerrotipo. Ah, yo sé cómo son esos. El daguerrotipo, también conocido como daguerreotipo, fue el primer procedimiento fotográfico iniciado oficialmente, ¿cuándo? En 1839. Es decir, aproximadamente a mediados del 19 aparece la fotografía. ¿Y qué le pasa a los pintores? Que ya pues la gente no, a lo mejor ya no le pedía tanto la autorretrato y cosas así. Claro, mira, el taller del artista, una fotografía de 1837. Hombre, todavía la calidad de la foto no es de una gran calidad, pero ya la fotografía empieza a reflejar la realidad. Y, uy, ¿y ahora qué hace el pintor? Anda, mira esta. Esta la han pintado encima de colores, ¿eh? Mira, este muchacho se llamaba Luis Daguerre. ¿Qué es lo que hizo? Pues inventar el daguerrotipo. Inventó el daguerrotipo, retratado en 1844. ¿Qué hacen los pintores ante la aparición de la fotografía? Alejarse. Empiezan a alejarse un poco de la realidad. Muy bien. Más cosas que influyeron en ese alejamiento de la realidad. Bueno, dice aquí que como antecedentes del impresionismo tenemos el paisajismo inglés de Turner o las obras de Velázquez, Giorgione, Tiziano. La aparición de la fotografía, eso también va a condicionar al impresionismo. Y también la llegada de la estampa japonesa a Europa. Y pregunta, ¿qué es la estampa japonesa? ¿El sushi? ¿O? ¿Qué le pasa a Europa? ¿Había llegado antes las estampas japonesas o no? ¿Había habido mucho contacto con Japón? No. Hasta la segunda mitad del siglo XIX Japón está totalmente cerrado al comercio con los extranjeros. Digamos que es una sociedad hermética, por lo menos respecto a los europeos. Pero en la segunda mitad del XIX empieza la era Meiji y el emperador japonés decide abrir algunos puertos al comercio con los occidentales y empiezan a interesarse por la tecnología occidental. Los barcos de acero que tenían los europeos, las armas, etc. Y empieza a llegar a Europa las primeras representaciones de estampas japonesas. Y esto va a influir también en la pintura de los artistas impresionistas del 19. ¿Cómo es la estampa japonesa? ¿Quién me dice algo? Parecen figuritas de papel. ¿Parecen qué? Figuritas de papel como como maquetas. ¿Verdad? No sé, no sé saber. Colores pastel. Muy bien. Un dibujo preciso, sencillo, pero a la vez simple por una parte, pero a la vez un dibujo complejo. Hay naturaleza ahí. Inspiración en la naturaleza, Tiene un trazo súper finito, ¿no? un trazo muy fino. Todo eso, la estampa japonesa llega a Europa y los artistas pues empiezan se ven impresionados por la calidad de las estampas japonesas. Muy bien, ¿qué tenemos? Pues influencia del paisajismo inglés, de Velázquez, de Tiziano, la aparición de la fotografía, la influencia de la estampa japonesa, madre mía, qué de cosas. Muy bien, los impresionistas quieren pintar al aire libre.
Van a pintar sobre todo en exteriores. A eso se le ha llamado, nombre horrible, plenarismo. ¿Por qué? Porque en francés, al aire libre, ¿cómo se dice? Plein air. Al aire libre, pleno aire, ¿no? Sería en castellano. Así que al aire libre, plein air, si eso lo convertimos en un adjetivo en castellano, plenarismo. Ustedes no tienen por qué decirlo, pueden decir que pintaban al aire libre, pero bueno, si ven plenarismo asociado a impresionismo, pues ya saben lo que significa. Muy bien, y también se lo ha relacionado con una estética de la felicidad. ¿Por qué? Porque son, ahora lo veremos, ¿no? ¿Quién inaugura el movimiento? Pues esta obra inaugura el movimiento. ¿Cómo se llama la obra? Impresión, sol naciente. Y impresionismo. Esta obra inauguró el impresionismo. ¿Se parece un poquito a lo de Turner o no? ¿Qué vemos ahí o qué no vemos? Ahí vemos barcos, un sol. Ahí se ve, algo, es como una especie de crítica ya a las nuevas industrias, se ve ahí el humo y tal, ¿no? Algo así. Podría ser. Lo que está claro, me recuerda un poco a Turner, ¿no? Se han alejado ya un poquito, no quieren hacer una representación fotográfica de la realidad, ¿verdad? No, se alejan. Aunque todavía está la realidad ahí, se ve el sol, se ven los barcos, se ve la barca. Venga, más cosas. El dibujo, ¿qué le pasaba al dibujo en la obra de Turner? ¿Tenía mucha importancia? No. ¿Qué pasa con el dibujo ahora? No hay dibujo prácticamente, lo único que hay son pinceladas de color, ¿verdad? Y prácticamente no hay dibujo. De hecho, en los impresionistas, se suelen ver las manchas que se van dejando con el pincel, son evidentes, ¿no? Con el pincel se dan toques muy cargados de pintura que además se quedan ya marcados en la obra. Y poca importancia del dibujo. Más cosas. Yo tengo una duda con el impresionismo. ¿Una duda solo? Eso es poco. Entonces, si el impresionismo intentaba alejarse de la realidad, ¿qué era lo que quería reflejar como tal? Porque eso no es los sentimientos del autor, ni es la realidad como tal, entonces, pero sí hay cosas reales, o sea, porque hay un barco, está el sol, etcétera, que no es ficticio. Entonces, ni tampoco es armónico como antiguamente, entonces, ¿qué es lo que quiere reflejar? Hombre, no es arte abstracto, no llega a la abstracción, pero sí es verdad que está empezando a alejarse un poco de la realidad, ¿no? Empieza a interpretarla, ¿no? Bueno, vamos a ver muchas obras impresionistas y vamos a ver distintos artistas. Cuando terminemos de ver el impresionismo, volvemos a la conversación y a ver qué opinan ustedes, ¿vale? Esta es la obra que da comienzo al movimiento, se llamó Impresión, Sol Naciente. Y la pregunta, bueno, ¿de quién es la obra? De Claude Monet y es de 1872. No tiene mucho dibujo, pero tiene tela reflexiva y sombra y esas cosas. Hombre, claro, no es que esté mal hecha ni mucho menos. Vale. ¿Este fue un arte aceptado en su tiempo que tuvo éxito y que a la gente le encantaba? ¿O no? Doña Teresa, ¿usted qué opina? No sabe. O pudo, bueno, como del 50%, pudo tener éxito y ser muy valorado o no serlo. ¿Usted qué opina? A ver, yo creo que no. Porque Vale. Vale. Muy bien. De hecho, en París se organizaba todos los años un salón de pintura, el Salón de París, y Monet llevó su cuadro. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que no, que a dónde iba con eso, que fuera. Entonces, a su casa. ¿Qué es lo que hacen Claude Monet y otros? Crean un salón que le van a llamar el Salón de los Rechazados. Salón de Refusés. ¿No suena o no? Pero con esta obra
Sí, a partir del 60 y tantos empiezan a crear una especie de salón de pintura entre los que no han dejado exponer en el Salón de París, porque eran rechazados porque no era una pintura académica, que es lo que la gente quería. No, pero ¿le expulsaron porque llevó esta obra? Bueno, no lo expulsaron, sino que no aceptaron la obra para la exposición. Pero esta, ¿no? Lo rechazaron. Exacto. Entonces, bueno, esto es un poco posterior, porque esto es del 72. El Salón de los Rechazados se había creado en el 63, cuando rechazan otra obra que no es de Monet, pero da lo mismo. Así que, pues Monet la lleva al Salón de los Rechazados, la expone y vamos a ver lo que dijeron. Mira, acudieron 3.500 visitantes, es decir, que tampoco el Salón de los Rechazados también tenía su público, aunque más reducido. ¿Y les gustó o no les gustó? ¿Quién quiere leer un poquito? Está deseando don Pablo. Desde el principio, No, acudieron. vale, acudieron 3.500 visitantes que se rieron de la pintura tan moderna que contemplaban. A esa exposición, Monet presentó 9 cuadros, entre los que destacó esta obra. El crítico Louis Leroy, inspirado por el título del cuadro, tituló su crítica en el periódico de Charivari. Exhibición de lo impresionante. Impresionante, no. Impresionista. Impresionista. Dando nombre inadvertidamente al movimiento. Leroy escribió allí: Monet pintó el sol casi con la misma luminancia del cielo, una condición que sugiere humedad alta y atenuación atmosférica de la luz. Este detalle descansa sobre el uso de colores complementarios y la variedad de temperaturas de color, en lugar de cambios de intensidad y valores contrastantes. Bueno, vale ahí. Louis Leroy critica a los que exponen en el Salón de los Rechazados y ¿qué les dice? Que es una exhibición de los impresionistas. Así que, sin quererlo, este crítico artístico le puso nombre al movimiento, impresionista. Y el nombre del cuadro, Impresión, Sol Naciente, pues le da nombre al movimiento. Uno de los impresionistas más famosos será Claude Monet. Nació en París en 1840 y murió en Giverny en 1926. Si ustedes se fijan ya, tenemos artistas que vivieron entre el 19 y el 20. Por ejemplo, vivió la Primera Guerra Mundial. Tenemos una foto de 1899 de Monet, ya mayorcito. Muy bien, ¿esto es fotografía o pintura? Fotografía coloreada. Monet en su jardín. Y esto de aquí es un puente japonés. ¿Qué hemos dicho que le pasa a los impresionistas? Que se inspiran por la estampa japonesa, por el diseño japonés. Vale, los impresionistas están obsesionados con pintar al aire libre y pintan un mismo edificio o un mismo objeto a lo largo del día. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos series de cuadros con el mismo tema, pero ¿cómo? Si nos fijamos aquí, serie de la Catedral de Rouen. Esta es de Monet. ¿Y qué tenemos? ¿Qué es lo que hace Monet? Pues en la misma catedral, pero en
La misma catedral desde el mismo punto de vista, pero pintadas a horas diferentes, ¿de acuerdo? Al amanecer, al anochecer, mediodía, etc. Desde el punto de vista de la técnica, ¿cómo hemos dicho que es la pintura impresionista? Poco dibujo, ¿verdad? Pinceladas sueltas. Ahí sí se ve más la catedral que en el otro cuadro que se veía bastante más difuminado. Sí, aquí se veía mejor la catedral. Como los pintores impresionistas pintan al aire libre, están muy obsesionados con las diferencias de luz a lo largo del día, pues por ejemplo en Monet vemos que tiene muchas series. Esta serie de aquí está hecha sobre cabañas de heno, serie de los almiares. Si ustedes se fijan, tenemos uno allí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Las mismas cabañas desde distintos puntos de vista o desde el mismo punto de vista, pero a distintas horas del día. Y al final de su vida, bueno, no, aquí tenemos otra de acantilados, también es de Monet, acantilados de Etretat. Aquí tenemos un acantilado y otro acantilado y otro acantilado y otro acantilado. Vale. Muy bien. Hasta luego. Monet pinta. Bueno, todos los impresionistas pintan al aire libre, así que tenemos cuadros de qué. Pues precisamente de ellos pintándose. Aquí Edouard Manet, que ahora hablaremos de él, pinta a quién, a Claude Monet con su esposa en una barca taller. En una barca se instala su caballete, sus lienzos y se pone a pintar al aire libre. 1874. Y de Monet tenemos una serie al final de su vida, que aquí no se ve, pero muy chula, que son los nenúfares. Es una serie que hace al final de su vida. Los nenúfares son... ¿Qué son los nenúfares? Las plantas que se crían en los estanques. Pues, ¿qué hace Monet? Sí, pues lo mismo que ha hecho con la Catedral de Rouen y lo mismo que ha hecho con todo esto. Pues nenúfares y no sé, no hay apenas, pero tiene muchas series de nenúfares al final de su vida. Bueno, Monet, ¿fácil o difícil? No se puede entrar el sol naciente, ¿no? No me he enterado de nada. No se puede entrar el sol. Sigo sin enterarme de nada. Que si antes puede entrar la del sol. Que en los exámenes, ¿qué cuál suele caer? La impresión sol naciente. O a veces ha caído alguna vez la Catedral de Rouen, pero... Muy bien. Monet, Manet, ustedes dirán, ¿pero esto qué es? Esto parece un juego de palabras. ¿Este quién es? Manet. O sea, Manet. Ah, cuidado, Monet o Manet. Manet. Aquí hay que tener cuidadín. ¿Cómo se llamaba el de impresión sol naciente? Claude Monet. Impresión sol naciente. Este es el que inicia el impresionismo, pero unos años antes de Monet está quién? Edouard Manet. Edouard ¿y esto cómo se dirá? Manet. Muy bien. Pues, esto parece mala uva, pero es que es así, se llamaban así, ¿qué hacemos? Claude Monet, Edouard Manet.
Vale. Tenemos una foto. Como vemos aquí, vivió en París entre el 32 y el 83. Vivió antes que Monet. Entonces, ¿por qué hablamos de Manet? Porque se ha considerado un precedente del impresionismo. Con este cuadro se ha considerado un precedente del impresionismo. ¿Y por qué? ¿Nos suena esto de algo? Sí. Oh, ¿de qué nos suena? Oh. Bueno, no se sabe si es de Giorgione o de Tiziano, pero era la alegoría de la poesía o el contigo. El concierto campestre. Vale, esto era de 1510. ¿Nos acordamos de la Escuela Veneciana de Pintura? ¿Nos suena? Había dudas si era de Giorgione, si era un Tiziano. Últimamente se atribuye más a Tiziano que a Giorgione, pero bueno. Y representaba a dos jóvenes en medio de la naturaleza, vestidos, tenían un laúd, un instrumento de cuerda, y aparecían dos mujeres que se creían que no estaban ahí, ¿no? Sino que eran alegorías, ¿no? Una era de la poesía culta, otra de la música popular, no estaba muy claro, ¿no? Bueno, esto era del Renacimiento. Se llamaba el concierto campestre. El concierto campestre, y ahora va, a ver si lo digo yo bien, Manet, y hace esto. ¿Cómo lo llama? El almuerzo sobre la hierba. ¿Se parece algo o no se parece? Hombre, mucho no se parece, pero ¿hay algo parecido? Los dos hombres sentados en medio de la naturaleza conversando, ¿no? Vestidos como ahora con la forma del 19, no del 16. Y tenemos a las mujeres desnudas, ¿o no? Y esto se llama el concierto campestre. No, el almuerzo sobre la hierba. Ya me estoy olvidando. Le déjeuner sur l'herbe. Es de 1863. Es de Edouard Manet y se considera un precedente del impresionismo. ¿Quién quiere leer un poquito? Yo. Venga. L'univers sur l'herbe es un cuadro al óleo de 208 centímetros de altura y de 264,5 de largo, pintado por Edouard Manet en 1863. Se exhibe en el Museo de Versalles de París. Al principio se llama su cuadro L'Herbe y luego La Practicable. En español también se ha traducido como La Merienda Campestre, igualmente campestre. La juxtaposición de un desnudo femenino con caballeros completamente vestidos suscitó controversia cuando la obra se mostró por primera vez en el Salón de République en 1963, después de ser rechazado por el Salón Oficial. Fue el lienzo más irritante y controvertido de esa exposición de obras rechazadas. Muy bien, ¿qué es lo que hizo Manet con el cuadro? Pues fue al Salón de París a exponerlo. ¿Lo aceptaron? No, lo rechazaron. Y entonces, en 1863, es la primera vez que se organiza el Salón de los Rechazados con esta obra de Manet. Con esta obra de Manet. Venga, ¿quién se anima a leer un poquito? El cuadro representa... Venga, doña Violeta. Representa una mujer en un bosque cerca de Ángeles de Luz, donde discurre el seno. La mujer desnuda cuyo cuerpo está plenamente iluminado mira directamente al espectador. Está sentada sobre una tela azul, probablemente una parte de la ropa que se ha quitado. La esposa de Manet, Suzanne Renaud, y su modelo favorita, Victorine Meunier, posaron para la mujer desnuda, que lleva la cara de Meunier
Bueno, vale ahí. ¿Por qué se rechazó la obra? ¿Por qué se rechazó? El tema era esto. Por la Por la esto, pues claro, y por aquello. Porque no era academicista. Porque no era una obra académica, porque resultaba escandaloso en el siglo XIX. ¿Qué resultaba escandaloso? Que se mostrara a dos personajes. Este de aquí es Gustave Monet, es decir, el hermano de Manet y su cuñado, que estuvieran conversando tranquilamente en la naturaleza. ¿Con quién? Con una mujer desnuda al lado. Resultaba reprobable, rechazable. ¿Por qué? Porque hay otra mujer en el fondo que parece que está en el agua, incluso la perspectiva parece que está mal construida, ¿no? Es decir, Manet no le da demasiada importancia a eso. Así que fue rechazada la pintura, pero fue un claro precedente que inicia el camino del impresionismo. ¿Cómo se llama la obra? Pues Almuerzo sobre la hierba, Le Déjeuner sur l'herbe, y es de 1863, es de Manet. Bueno, ¿fácil o difícil? Esto está tirado. Monet, Renoir, Degas. ¿Quién es este muchachote? Pierre Auguste Renoir. Estaba delgadillo, ¿eh? Si ustedes se fijan, vivió entre 1841 y 1919, con el final de la Primera Guerra Mundial. Es francés. Mira, dice que ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. Mantuvo siempre un pie en la tradición, es decir, se relaciona con los pintores del 18. En sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son los trabajadores. Siempre son personajes que se divierten en una naturaleza agradable. Trató temas de flores, escenas dulces de niños y mujeres y sobre todo el desnudo femenino, que recuerda a Rubens por las formas gruesas. Vale. ¿Cuál cae mucho en los exámenes? Esta. Hace unos años me decía una alumna que... ¿Cómo se llama la obra? Decía la Feria de Sevilla. ¿Tú también? ¿Por qué? Otra igual, de la Feria de Sevilla. Vale. Dicen de Renoir, le gusta, bueno, igual que todos los impresionistas, pintan al aire libre. Le gusta escenas amables donde la gente se esté divirtiendo. ¿Qué pinta? Pues esto, la Feria de Sevilla. Lo que pasa es que como no vivía en Sevilla, pues el hombre pinta un baile, pero el baile del Molín de la Galette se llama. Pues a mí la cara de los personajes me recuerdan a las muñecas estas que están en casa de la abuela que eran bien. Las caras muy redondas, ¿no? Muy rechonchas, no sé. Bueno, la obra se llama El baile del Molín de la Galette, Bal o Molín de la Galette, el baile del Molín de la Galette. Son de estos bailes que se hacían normalmente los sábados por la tarde, los domingos, y pues son escenas amables, donde la gente se está divirtiendo, se lo está pasando bien. Hay gente bailando, hay gente sentada conversando, hay bebidas, ¿no? ¿Y por qué es impresionista desde el punto de vista técnico? ¿Qué se ve aquí? ¿Mucho peso del dibujo o no? Bueno, pues en Renoir nos quedamos y seguiremos el viernes.